Bruno Montano, muy buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, nos vamos hacia los clásicos, realmente clásicos, Bruno. Nos vamos a la madre de todas las madres. Exacto, a nuestra madre Grecia. Sí. Y no habíamos hablado hasta ahora del teatro y quería aprovechar para hablar de uno de los padres del teatro, más o menos como lo entendemos hoy en día, ¿no? Y vamos a hablar de Sófocles. Y que nadie se asuste. No, que nadie se asuste, por supuesto. Todos seguimos acudiendo a los teatros a ver obras de Sófocles, a pesar de que las escribió hace 25 siglos. Que es lo maravilloso de esta gente. Una obra de teatro escrita hace 25 siglos y ahí está, sigue atrayéndonos. Eso sí que es un éxito. Eso sí que es un long seller, ¿sí? Sí, pues hoy vamos a hablar de su obra más famosa, Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey. Obra que dio nombre a uno de los complejos psicológicos ideados por Freud, ¿no? El famoso complejo de Edipo, ¿no? Y menudo dramón, menuda tragedia. Menuda tragedia, auténtica tragedia entre las hayas, ¿sí? Que es realmente que la gente lo piense. ¿Qué son los folletines de ahora donde se llora muchísimo y pasa tanto? Pues herencia de aquello. Exacto. Si está todo inventado. Sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la abeja ática, Ramón, porque así llamaban a Sófocles en la época, la abeja ática. Recordemos que Ática era la zona de Grecia en la que estaba Atenas y las ciudades de alrededor que formaban la Grecia ática, ¿no? Él nació en Colono, un pequeño pueblo al lado de Atenas, en el año 496 antes de Cristo y murió en el 406 antes de Cristo también. Vivió muchísimos años, vivió 90 años el hombre, a pesar de ser de esa época, vivió muchos años, ¿no? Gracias a la dieta mediterránea. Sí, exacto, sí. Y vivió en la época de máximo esplendor ateniense, ¿no? En la época de Pericles, ¿no? Donde se gestó también la democracia más o menos como la entendemos en este momento, ¿no? Era hijo de un armero adinerado, por tanto recibió la mítica educación ateniense, ¿no? Esta que se preocupaba tanto de la mente como del cuerpo, ¿no? Estudió danza, era practicante de gimnasia, estudió música, tocaba la lira. De hecho, a los 16 años dirigió un coro de voces que cantó en homenaje a los héroes que volvían de la batalla de Salamina. Recordemos la batalla de Salamina, 480 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Esa batalla en la que los griegos unidos, varias ciudades-estado de la antigua Grecia, se unieron para parar en la Segunda Guerra Médica a los persas. ¿Qué hubiera pasado si los griegos no hubieran parado a los persas y los persas hubieran avanzado hacia Occidente? Haciendo un ejercicio ucrónico, pues en este momento igual seríamos orientales. Sí. Seríamos orientales en estos lares, ¿no? Pero los griegos lo pararon ahí en esta fantástica batalla naval de Salamina y ahí se quedaron, ¿no? Ahí se quedó la raya entre Oriente y Occidente, ¿no? Y es una batalla muy importante y que agrupa esta batalla a los tres máximos representantes del drama clásico griego, ¿no? A Esquilo, que participó en la batalla de Salamina y en las de Maratón, y en la de Maratón también, a Sófocles, que es un poco más joven, que cantó en un coro en homenaje a los héroes de la batalla de Salamina, y a Eurípides, que es el tercero de esta gran tripleta, que nació justo en ese año, en el 480, y los tres son, digamos, la tríada mágica, ¿no? del drama griego. Tuvo 5 hijos, legítimos y ilegítimos. Tenía una mujer legítima con la que tuvo hijos y tenía una novia, que era una prostituta famosa de la época, Teóride de Sición, se ve que el hombre pues también tenía bastante fisión, con la que tuvo un hijo, Sófocles el joven, que también se dedicó a escribir dramas. Últimamente todos los autores que traes siempre ha sido gente con mucha afición, ¿eh? Una cosa no quita la otra. No, claro, hombre. Fue un hombre activo políticamente, participó con varios cargos en la vida política de Atenas, incluso fue estratego, que era una especie de comandante militar de la época, pero digamos que no tenía gran talento ni para la política ni para la guerra, ¿no? Era flojito como político y flojito como comandante. Creo que no ganó ninguna batalla en las que participó. Pero para lo que sí tenía un talento excepcional era para el drama, para la dramaturgia, ¿no? Él participó en un festival, en un certamen literario que se organizaba en primavera en Atenas, que se llamaba Grandes Dionisias, en la que competían varios escritores de la época. Él ganó a Esquilo, que era el que ganaba siempre, le ganó en una de estas
en nuestros certámenes literarios y ya a partir de ahí se hizo famoso y sus obras empezaron a representarse muchísimo. Escribió más de 120 tragedias, pero por desgracia solo se conservan 7. El resto han desaparecido y no hay manera de encontrarlas. Pero bueno, seguimos disfrutando de estas 7 que se siguen representando, como digo, año tras año en todos los teatros del mundo, ¿no? Era amigo, por ejemplo, de Pericles, era amigo de Heródoto, el gran historiador, y murió, como he dicho antes, a los 90 años, después de una vida plena, justo en plena guerra entre Atenas y Esparta. De hecho, pararon las batallas para poder enterrar tranquilamente a Sófocles, ¿no? Porque era venerado como un auténtico héroe, y luego siguieron guerreando espartanos y atenienses, ¿no? Hay una anécdota que quiero contar que es muy curiosa, porque decían que era tacañete, era bastante tacañete Sófocles, ¿no? Y el hijo, Iofonte, pretendió incapacitarlo, declarándolo senil, lo llevó a juicio para poder hacerse con el patrimonio del bueno de Sófocles, pero Sófocles empezó a recitar de memoria sus tragedias delante del juez y el juez decretó que no, que el hombre pues sí, era tacañete y tal, pero que estaba lúcido completamente. Entonces murió con 90 años con plena lucidez, ¿no? Y fíjate ya en aquella época, como siempre, los líos familiares. Los líos familiares, claro. Y todo por la avaricia. Sí, eso es una constante histórica, ¿no? Ni siquiera los griegos, nuestros padres griegos, se escapaban, ¿no? Y antes de hablar de Edipo Rey, quiero hablar del teatro un poco, 4 pinceladas para entender cómo nace el teatro y cómo se transforma y cómo acaba siendo lo que es en este momento, porque antes del siglo VI no existía el teatro en Occidente, lo inventaron los griegos y lo perfeccionaron Esquilo, Sófocles y Eurípides, y posteriormente nos llega ya muy parecido a lo que es ahora, ¿no? Se sitúa, como he dicho, el origen de la tragedia griega se sitúa alrededor de mediados del siglo VI antes de Cristo y tiene un origen religioso litúrgico, ¿no? Recordemos que había un famoso dios griego, Dionisos, que por cierto nació del muslo de Zeus, no te lo pierdas, Ramón. Uh-huh. Lo concibieron en un útero femenino, la madre de Dionisos pretendió ver en persona a Zeus, estaba embarazada de 7 meses, se presentó Zeus, de la impresión la mujer se murió y Zeus rescató al pequeño niño del útero y se lo implantó en el muslo y allí acabó la concepción del niño. De ahí que Dionisos signifique el nacido 2 veces, porque nació de útero y nació de muslo. Posiblemente sea el único... ¡Qué rebuscado! Nacido de muslo, sí. De muslo divino. Sí. Pues bueno, el origen de un poco del teatro estaba en unos himnos, ditirambos se les llamaba, que un coro de sátiros cantaba en honor de Dionisos en las famosas fiestas dionisíacas, que debían ser unas fiestas espectaculares, ¿no? Dionisos es al que luego los romanos llamaron Baco, ¿no? Era el dios del vino. Y los sátiros, ese baile de sátiros, ese canto, los sátiros esas criaturas míticas, alegres, picaruelas, festivas, ¿no? Que les encanta el vino, las mujeres, los placeres físicos. El lirili, que siempre está en el Mediterráneo, siempre ha hecho falta una temporadita para que la gente tenga lirili, sí. Pues estos sátiros, ¿no? Que generalmente se les representa con unos cuernitos y tal, como la foto esa tuya que tienes en tu dietario, sí, de tu mentira es mi verdad, sí, que apareces con unos cuernecitos, sí, pues esa pinta tenían los sátiros, ¿no? De hecho, tragedia, etimológicamente viene de tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Por lo tanto, tragedia en origen sería el canto del macho cabrío, ¿no? Se llamaba así por esos himnos que los sátiros cantaban a Dionisos, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo el mito y la leyenda son la fuente en la que se basa la literatura griega, tanto la lírica, la épica, como en este caso la dramática, ¿no? Para los griegos, su mundo mitológico constituye pues una especie de prehistoria, que ellos elaboran y reelaboran a través de la literatura, ¿no? Sí. Y es en el teatro como estos mitos y estas leyendas pues se convierten en expresiones dramatizadas de problemas universales del hombre, ¿no? Pues sí, la relación con la divinidad, el destino o fatalidad, el mal, el bien, la culpa, la justicia, todo esto es reelaborado a partir de los mitos de forma literaria, ¿no? Vale. De hecho, la crítica llama a estos dramaturgos poetas de las ideas, precisamente por eso, ¿no? Porque las anécdotas, sus tramas, siempre están, digamos, subordinadas a la especulación en torno a problemas eternos del hombre, ¿no? Como hemos dicho antes.
y está muy pautada. Como te comentaba ayer, esta Edipo Rey es para Aristóteles la obra dramática más perfecta, sí. Y es en la que se basó para escribir el primer tratado literario de la historia, que es la Poética de Aristóteles. Y en esta Poética Aristóteles habla del drama griego en general y en particular de Edipo Rey. Edipo Rey, Bruno. Edipo Rey. Establece las fases estas, ¿no? La mímesis, la peripecia, la catarsis que se produce al final, ¿no? Esta finalidad terapéutica, ¿no?, que tiene el teatro. Y Edipo Rey, pues claro, como hemos dicho antes, es una reelaboración que hace Sófocles de un mito tebano. Hay dos grandes ciclos de leyendas en Grecia, el ciclo tebano y el ciclo troyano. Pues esta está dentro del ciclo tebano, ¿no? Edipo es el rey de Tebas y debe descubrir la causa de la peste que está asolando la ciudad, ¿no? Él anteriormente ya había salvado a Tebas de la esfinge, ¿no?, ese monstruo mitológico con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila, que estaba devorando a los ciudadanos tebanos que no lograban resolver ese enigma que les planteaba. Edipo consigue resolver el enigma de la esfinge y la esfinge se suicida por el fracaso, ¿no? Entonces a él le encomiendan que averigüe cuál es la causa de esta peste. Él empieza una pesquisa prácticamente detectivesca. Hay quien quiere ver en esto, García Márquez, por ejemplo, quiere ver en esta obra incluso el origen de la novela policial o detectivesca, ¿no? Edipo Rey realiza una investigación y acaba descubriendo que el causante de la peste es él, porque en sí mismo lleva la mancha, el estigma del parricidio y del incesto. Él, sin saberlo, mata a su padre y sin saberlo se casa con su madre, Yocasta, ¿no? Al final, él y Yocasta lo descubren, Yocasta se suicida y Edipo se arranca los ojos, ¿no? Esta es un poco la trama de esta obra de teatro que se sigue representando. Que, fíjate, griegos... es que unen el gore, el dramón familiar, el lío máximo, la superstición o la magia, como quieras llamarlo. Claro. Es que es lo de ahora. Y todo ello con una finalidad terapéutica para lograr esa identificación del público y esa purificación o catarsis final, ¿no? Porque era un acto... Ellos conocían el mito, conocían la leyenda, sabían cómo acababa, pero a pesar de eso, como tenía ese carácter litúrgico, es como cuando vas a misa. Tú sabes que Jesucristo va a morir, pero tú vas cada día a misa, vas cada día, aunque sabes el resultado final, para participar, ¿no?, de esta liturgia y purificarte de alguna manera. Yo recuerdo que en el instituto, cuando nos hablaba de esto algún profesor, no sé si en literatura o en griego, que yo aún soy de la generación que nos dieron griego, me impresionaba lo de alguien que se arranque los ojos. Exacto, sí. Es que eso era de decir, hombre, no sé, pégate una cabota contra la pared, pero arrancarte los ojos... Claro, la interpretación es, los ojos no me han servido para ver la verdad, pues me los arranco. Sí. Y también por la antigua tradición en la que todos los sabios eran ciegos. De hecho, en esta obra aparece un sabio que es mi personaje favorito, Tiresias. Luego diré por qué, ¿no? Aparece el típico sabio ciego que no puede ver hacia afuera, pero ve mucho hacia adentro. Las interpretaciones de esta obra son múltiples, ¿no? Digamos que es un mito y por lo tanto es una especie de cápsula literaria, ¿no?, que atraviesa el tiempo y que contiene una gran verdad, ¿no? Algo que no ha ocurrido históricamente pero que no para de acontecer. Y ese mito está subdividido, hoy aprendemos un palabra nuevo de Levi-Strauss, ¿no?, en mitemas, ¿no? Un mito lo podemos dividir en unidades mínimas significativas que unidas forman el mito. Pues digamos que los mitemas de este mito de Edipo serían la idea de matar al padre, ¿no?, matarlo simbólicamente. El tema de la sucesión, de la herencia, de ocupar el lugar de tu padre. El tema del incesto como desviación o práctica antinatural. El tema de los oráculos que hacen referencia a la predestinación y al destino. El tema de la culpa, del remordimiento, del autocastigo. El tema del conocimiento de uno mismo, ¿no? Recordemos el lema del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Por lo tanto, estos serían un poco los mitemas o subtemas que podíamos elucubrar a partir de este mito fantástico de relectura constante, ya digo, 25 siglos. Y ya para acabar, Silvia nos leerá el fragmento final de esta obra, que es una especie de moraleja, y que hace referencia a uno de los mensajes fundamentales, creo yo, que es el de la fragilidad o la debilidad humana, ¿no? Y que dice que incluso los más poderosos y los más sabios pueden y acaban al final en el dolor y en el drama, ¿no? Sí, y luego comentaré otro mensaje que yo considero muy importante. Silvi.
Oh, ciudadanos de mi patria tebana, mirad. Este Edipo, el que conocía los célebres enigmas y era un hombre muy poderoso, al que no había ningún ciudadano que no mirase con envidia incluso por su destino. Mirad a qué gran cúmulo de terribles desgracias ha llegado. De modo que nadie considere feliz al mortal que aún esté a la espera de ver el último día de su vida antes de que cruce el confín de su existencia, sin haber sufrido nada doloroso. Este podría ser uno de los grandes mensajes, ¿no? Esa fragilidad humana, incluso los poderosos y los sabios acaban sufriendo. Pero hay otro mensaje muy interesante que dice precisamente Tiresias, el sabio ciego al que le pide consejo Edipo, y que en un momento dado le dice a Edipo: ¡ay, qué terrible es saber las cosas cuando no le aprovechan al que las sabe! O sea, hace una advertencia muy sabia. Muchas veces esa búsqueda intensa de la verdad, como la que hace Edipo, no te lleva a la felicidad, sino paradójicamente a tu propia destrucción. O sea que, ojito con la verdad, que muchas veces es preferible no saberla. Lo que decimos siempre, la verdad está sobrevalorada. La y muchas sinceridad. Veces es muy peligrosa incluso para ti mismo. Sí. O sea que cuidadito con eso. Bruno. Cuidadito con la verdad. Muchas gracias por esta aproximación y es realmente flipante pensar que todo esto lo escribieron hace 25 siglos. Que ya había gente ahí que cavilaba y sin internet y sin ordenador dándole a la cabecita. Nada. Y sigue programándose día tras día en todos los teatros del mundo, Edipo Rey, Antígona, Electra, Ajax, constantemente. Su mensaje sigue siendo perfectamente válido hoy. Hombre, y ver esto siempre tiene gracia, ¿no? Cuando lo ves en el Teatro Romano de Sagunto o en el de Mérida, tiene... Con el coro como personaje colectivo participando. Sí. Impresionante, sí. Pues Bruno, un abrazo muy fuerte. A vosotros, chicos. Venga, Cuidaos. hasta la próxima. Chao.